El pasado lunes habíamos invitado al doctor Eli Feinsack, al máster Eli Feinsack. Él tiene una maestría en economía, en políticas públicas de la Universidad de Illinois, para analizar la propuesta, pues que se esperaba que iba a ser el lunes, pero finalmente fue hoy, don Eli. Fue hoy finalmente, ya por lo menos podemos hablar de la propuesta. Así que lo tenemos aquí de nuevo, la misma semana. Muchísimas gracias por... Gracias por su tiempo, más bien. En términos generales, don Eli, veo que hay, no sé si podríamos decir que, creo que sí, más de un 50% de proyectos y de medidas que ya conocíamos. Así es. Y de otras nuevas para definir lo que el gobierno en la propia presentación llama la ruta económica. ¿Ve usted esa ruta económica? Creo que hay que decir que lo que hemos visto es un paquete de medidas, algunas, como decía usted, que ya venían de antes, otras que son nuevas, un paquete de medidas interesantes. No hay, digamos, medidas que uno pueda decir esto está mal encaminado o qué sé yo, pero definitivamente una ruta económica no hay. Y eso es lo que yo sigo extrañando desde el principio de este gobierno, ¿verdad? Que nos señalen cuál es la ruta por la que vamos a seguir. ¿Cuál es la visión estratégica? La economía costarricense ya tenía problemas antes de empezar la pandemia. De hecho, ayer el Instituto de Estadística y Censos revela las cifras de desempleo, subempleo e informalidad y son las más altas en los últimos 30 años. Y esto es pre-COVID, ¿verdad? Entonces, teníamos problemas serios. Pre-COVID también era, perdón que lo interrumpa, el más alto déficit fiscal también en 3 décadas. En efecto, el déficit del 2019 del 7%, ¿verdad? Que de hecho creo que el más alto en 38 años, si no me equivoco. Entonces teníamos problemas serios. El sector privado estaba deprimido, el crecimiento económico era anémico, el año pasado fue apenas del 2.1%. Ya el gobierno empezaba a hablar de recuperación económica cuando lo que se veía era un crecimiento del 2.5%, que es a todas luces insuficiente, y en eso nos golpeó el COVID. Y entonces uno dice, ¿cuáles de estas medidas que se anunciaron hoy realmente resuelven los problemas de fondo, los problemas estructurales de la economía costarricense? Analicemos tal vez uno por uno. Hay un plan de inversión pública realmente ambicioso. Y eso es muy bueno. Yo aplaudo un plan de inversión pública, hablan ellos de una inversión de más de 3 billones de colones. 3.1 billones de colones. Es un plan bastante agresivo y es algo que yo creo que todos hemos venido reclamando como parte de las medidas necesarias para la reactivación económica. Sin embargo, tampoco perdamos de vista, mucho de esto son cosas que ya estaban encaminadas, la mayoría son cosas que ya estaban encaminadas, algunas que empezarán a verse en el corto plazo, como la Rotonda de la Bandera o la intersección de Taras, etcétera. Otras que son planes que la inversión gruesa no va a ser antes de 2 o 3 años, como por ejemplo el tren eléctrico, que por cierto, claro, un proyecto que a mí en lo personal me parece muy positivo para el país. Y deseable y positivo. Así es, pero no es, el propio gobierno ha dicho, ellos apenas lo que van a hacer es dejar el trámite listo para que el próximo gobierno pueda arrancarlo. Hablan de 250 escuelas, pero y ya resolvieron los problemas del Departamento de Infraestructura del MEP, porque una cosa son los planes de arreglar escuelas y construir escuelas y otra cosa diferente es poder efectivamente hacerlo, ¿verdad? Entonces uno tiene que preguntarse cuándo vamos a ver estas cosas. En esa parte, la inversión pública que se calcula en 3.1 billones, se habla de que puede generar, en el gráfico está, 109,000 empleos directos. ¿Es tan matemático, tan directo, tan lógico eso? Bueno, yo no conozco la matemática que utilizaron para hacer ese cálculo. No me parece que sea que una cosa se siga de la otra necesariamente, que por ahí se vayan a generar 109,000 empleos, pero el gobierno tendría que revelar cómo llegó a ese dato, porque con la mera afirmación no podemos saber qué tan sólido es ese número. Más de 900,000 millones capital de trabajo e inversión para generar empleo.
y en eso pues participarían los bancos estatales. En colocar esa suma. En colocar esa suma. De hecho, sí, lo mencionó en la conferencia de prensa la ministra, de que esto es básicamente Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular. A mí lo que me cuesta ver aquí es cómo pretenden reactivar el crédito, cómo pretenden, el dinero está, pero el dinero estaba desde antes. Recordemos que el año pasado, cuando se rebajó el encaje mínimo legal, quedaron disponibles para prestar 600 mil millones de colones. Prácticamente la totalidad de esos 600 mil millones de colones regresaron al Banco Central porque los bancos no pudieron colocarlo. Entonces, a pesar de que se han tomado medidas correctas y se han rebajado las tasas de interés, tenemos una situación, para empezar, de un relativo sobreendeudamiento de la población y del parque empresarial costarricense. Tenemos una situación regulatoria que no permite que los bancos le presten a personas y empresas que ya están sobreendeudadas. Y después tenemos otra situación que es en Banca para el Desarrollo, que seguimos teniendo problemas porque a las personas o a las empresas se les exigen garantías reales, garantías hipotecarias, y eso es contrario al propósito de ese tipo de propuestas. Entonces, muy bien que esté el dinero disponible. La pregunta es, ¿qué cambios vamos a ver que acompañen esta medida para que sirva? Para fomentar que el ciudadano y el empresario pida el préstamo. Así es. Hay un dato también, una de las medidas, los 104 trámites que se van a hacer con declaración jurada, me parece algo destacable también. Digamos, para ir analizando cosas que hay positivas, sin duda. En efecto, esa propuesta me gustó bastante. Nuevamente, el diablo se esconde en los detalles. Tendremos que ver cómo se hace esa declaración jurada. Hay que ir donde un notario, porque entonces esto ya tiene un costo adicional para la persona. O es una declaración jurada que la persona hace simplemente haciendo clic en una página de internet con un trámite inmediato y gratuito. O es un trámite presencial donde hay que ir a la municipalidad, al ministerio, al instituto, a donde corresponda, a firmar delante de un funcionario público la declaración jurada, ¿verdad? Entonces, el diablo se esconde en los detalles. Pero todo lo que sea automatizar trámites y además eliminar el montón de requisitos previos y permitir que con una declaración jurada se resuelvan ciertos trámites es muy importante. El plan alivio, el plan para la siembra de cáñamo, el plan para atraer pensionados rentistas, que es más o menos la ley 7013 de hace 50 años, creo que también son pasos positivos. Son pasos positivos. De hecho, el programa Alivio en su concepción es un programa muy interesante, ¿verdad? Para ayudarle a las MIPYMES a exportar o a mantenerse exportando o a hacer una reconversión productiva para que puedan exportar. Mi problema con el plan Alivio es que va a beneficiar a 200 MIPYMES. Y muy bien, como un plan piloto esto está muy bien, pero tenemos un parque empresarial de más de 60,000 MIPYMES en el país. Me decía usted, extracámaras, que 2.500 de ellas son exportadoras, pero estamos hablando de una cantidad muy pequeña de pymes. O sea, esto es positivo, pero no es algo que va a generar un bienestar generalizado. Antes de escuchar las reacciones de diferentes sectores, sí adolece, según su percepción, vamos a verlo ahora, la opinión de los señores diputados, como una... ¿Cómo podríamos califíquelo usted como una visión integral, como no le resulta la hoja de ruta que esperaba? Yo no veo la hoja de ruta, yo no veo una visión estratégica, yo no veo que se estén atacando los problemas estructurales que ya tenía la economía. Los sectores o los mercados que están monopolizados y encarecen tremendamente la producción, como por ejemplo las energías, como por ejemplo el sector bancario, que aunque no es monopólico, sigue teniendo una situación de competencia poco efectiva. Tenemos el sector seguros, con un operador dominante, también con una competencia poco efectiva. Nada de eso se está resolviendo. De manera que a mí me hace falta esa visión de conjunto. Recorte de gasto público. Empleo público. No están. Vamos a dejar el tema, ya vamos a volver, pero quisiera intercalar, don Eli, opiniones de diferentes sectores y ya volvemos con usted aquí al set. Veamos. Si habrá un gigantesco fondo de 900.000 millones de colones para microcréditos destinados a la micro, pequeña y mediana empresa, excelente.
Pero ¿quién nos garantiza que los banqueros cambiaron de mentalidad y que no van a poner todos los obstáculos que le ponen a este tipo de micro, pequeños y medianos empresarios en los tiempos prepandemia? ¿Cómo nos defendemos para que los banqueros entiendan que son nuevos tiempos de urgencias y que no pueden tratar a la gente con los parámetros que tenían antes de que llegara la pandemia? Y segundo, 3 billones de colones para obras de infraestructura. ¿Cómo garantizamos que se van a difundir, que van a llegar a todos los lugares de la República para obra pública, comunal, de economía social, de economía cooperativa, y no terminen en los mismos 2 o 3 emporios? Nos pareció bastante amplio. Aquí el asunto está en cuán rápido pueden implementar esas medidas, cuán eficazmente, cuán eficientemente. Pero también nos preocupa mucho que no hayan mencionado cuándo van a presentar la reestructuración del Estado y el empleo público. Ahí hay recursos que no se están usando eficientemente y que el país, los ciudadanos, necesitamos que se usen de manera más eficiente en el mejor beneficio de los ciudadanos. Y entonces nos parece que ahí nos quedó debiendo. De las medidas que hoy se presentaron, nos parece que van en la dirección correcta, como es el caso de la reducción en las tarifas eléctricas, las jornadas especiales y acelerar el proceso de transformación del INAH para capacitar esa nueva generación de empleo. Profundizar en la mejora regulatoria es clave, indispensable, concretar eliminación de trámites costosos y el acceso al financiamiento de capital de trabajo en los bancos estatales. Sin embargo, pues hay algunas medidas en las que seguiremos insistiendo porque consideramos que son importantes para la reactivación económica de la industria, como las tarifas de combustibles industriales, que creemos que no se deben dejar para después, la importación del gas natural como una alternativa amigable con el ambiente y el promover la producción industrial aprovechando las compras del Estado me parece que es un momento oportuno. Luego del anuncio de esta mañana por parte del gobierno de las medidas de reactivación económica que se piensa implementar, desde la Cámara Costarricense de la Construcción vemos con muy buenos ojos que el gobierno se haya fijado en el sector construcción como punto de partida para la reactivación económica del país. El hecho de que se quiera invertir 3.1 millones de colones en inversión de obra pública es muy bueno. Sin embargo, esto se tiene que hacer de forma oportuna, tratando de agilizar todos los trámites para que estos proyectos se hagan lo antes posible. Es importante recalcar el hecho de que se habló poco sobre la reducción del gasto público. Es algo que el gobierno nos tiene que aclarar. Todo muy positivo. Ahora sí, nos quedamos esperando también la parte de qué venía en medidas de reforma y gasto público, sabiendo que si nuestro sector está muy afectado, eso obviamente conlleva igualmente una disminución importante en los ingresos del gobierno. E igualmente quedamos con una gran expectativa para el lunes. Desde la Cámara de Comercio hemos sido insistentes que estamos listos para operar de lunes a domingo bajo los protocolos y directrices que el ministro de Salud ha indicado. Y hemos sido insistentes, no podemos mantenernos más tiempo sin operar fines de semana y con jornadas ampliadas. El desempleo aumenta día a día. De ahí que instamos al gobierno, a nuestro líder, a don Carlos Alvarado, que insista en que tenemos que reabrir prontamente con los aforos, con las restricciones vehiculares, pero necesitamos proteger el empleo que día a día que pasa aumenta. Lamentablemente nos decepciona muchísimo que en el caso particular del transporte público no se anuncien medidas puntuales. No solamente medidas puntuales que permitan reactivar el sector, un sector que se ha mantenido trabajando de la mano con los funcionarios de la Caja, del Instituto Nacional de Seguros, del Ministerio de Salud, que hemos convivido diariamente con el virus y que hemos hecho un enorme esfuerzo por garantizar la seguridad de nuestros usuarios, sino además que no se piense en los usuarios del transporte público, porque no aplicar medidas que permitan la reactivación del sector definitivamente se va a ver reflejado en la calidad de las tarifas que van a recibir nuestros usuarios.
Don Eli, lo vi coincidir con don Albino Vargas. Sí, me encanta escuchar a Albino Vargas una vez por década decir algo razonable, ¿verdad? Porque en efecto tiene razón. El programa de crédito, si no se hacen las modificaciones necesarias para que el crédito le pueda llegar a la gente que lo necesita en las condiciones que lo necesita, no va a tener ningún éxito. Tanto el señor Quirce como el señor Castilla, hay algo que quedó pendiente. Empleo público, reforma del Estado, recorte del gasto. Así es. No se ve por ningún lado. Y en efecto aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Más allá de que falta una visión estratégica, una hoja de ruta, y para mí faltan las reformas estructurales que necesita la economía costarricense, también no hay una sola mención a reforma del Estado. No hay una sola reforma a empleo público, que es un tema que el gobierno repetidamente viene pateando y no se concreta. No hay ningún anuncio adicional de recorte del gasto. Y al final de cuentas yo me pregunto, bueno, ¿y el sector privado qué? ¿Verdad? Porque veo mucho énfasis en inversión en obra pública, que aplaudo. En esquemas de alianza público-privada también lo ha señalado el presidente. Sí, pero por ejemplo, el plan de innovación para la agricultura con una inversión de aproximadamente 8 millones de dólares, mientras que en inversión pública estamos hablando de 3 billones de colones, ¿verdad? Entonces hay una diferencia enorme, un plan alivio para 200 empresas, y entonces al final de cuentas la pregunta es, si queremos entender, como dice el presidente, y yo concuerdo con él, que sector público y sector privado son compañeros que jalan una misma carreta y no son sectores antagónicos, necesitamos darle preponderancia al sector privado, que es el que genera el 87% de los empleos en el país. Gracias, don Eli. A usted las gracias, Ignacio.